sitio está puesto. Aquí lo vemos clarísimo, ¿no? Por ejemplo, la importancia de las columnas rodadas, que luego vamos a ver más claro todavía en la Universidad Laboral de Gijón. Y además otra cosa que es muy importante en el pensamiento de Luis Moya, que es su obsesión por la geometría como búsqueda del orden. Aquí, no sé si se ve bien, pero este dibujo estupendo, pues aparece la composición de esta fachada a través de una estructura geométrica que además luego aparece realmente materializada con ladrillo en la bóveda de la portada. Esto es también algo que nos habla muchísimo de ese personaje, como decía Antón, tan culto y tan erudito que era Moya. Gran parte de sus estudios pues eran sobre la relación de diversas hipótesis sobre las proporciones del Partenón, o su discurso de ingreso en la Academia de Bellas Artes, que era sobre la geometría de los arquitectos griegos preeuclidianos, bueno, tantos otros, donde la geometría siempre está presente en su pensamiento como búsqueda de un orden. Nos llevaría mucho pensar, como decía San Agustín, que siempre estaba muy presente en su pensamiento, cómo a veces ese orden se tiene que deformar para percibirse como orden, con lo cual entran ahí ya cuestiones perceptivas que él también en ocasiones contempló de modo muy erudito, pero eso ya nos lleva a otros derroteros, así que si quieres seguimos con Gijón. Bueno, luego está la capilla de la Universidad Laboral. La Universidad Laboral de Gijón es algo muy complejo, para lo que no tenemos ahora ni documentación ni tiempo, y nos vamos a fijar en la capilla. Esta capilla de la Universidad Laboral es consecuencia de San Agustín, pero claro, él ya en San Agustín había tenido una precaución de proporciones muy importante. Él encaja la elipse en una proporción canónica, en una proporción áurea, o sea, está dentro, digamos, de un rectángulo de proporción áurea, pero aquí se atreve a hacer una bóveda elíptica mucho más alargada, mucho más grande además, muchísimo más grande y muchísimo más alargada, es decir, descuidando la precaución que tenía con las proporciones, y que también va a tener una posición completamente distinta en el sentido de que la capilla de la Laboral está dentro de la gran plaza del edificio, por lo tanto no da a la ciudad ni da afuera, está dentro ya de una especie de ciudadela sagrada, ¿no?, a la cual ya has entrado, y entonces la oportunidad que tiene aquí, por esa razón, es hacer que la iglesia se ofrezca directamente ante la plaza con su bulto elíptico. Ya no hay de por medio una fachada que presenta la iglesia a la ciudad, eso no es necesario, y ya aparece el bulto elíptico muy acentuado, porque ya es una elipse mucho más alargada, como vemos, que aparece en el fondo de la plaza con un modo de presentarse bastante atractivo, porque como está en el eje de la plaza, al principio parece que se trata de una iglesia redonda, pero en cuanto te mueves empiezas a percibir que no lo es, que es elíptica, ¿no? Y entonces este volumen elíptico es muchísimo más expresivo en cuanto te mueves por la plaza. Y aparece con esta idea de las capillas y las contracapillas que aparecen hacia afuera, y el caso es que esta oportunidad de la capilla de Gijón le da la fuerza para expresar lo que ha hecho San Agustín, digamos que de otro modo, y para ensellar una cúpula elíptica muchísimo más grande, aunque con el mismo sistema verdaderamente, y dentro, digamos, de esta ciudadela muy ambiciosa, que ahora no vamos a comentar, porque como digo, no solo no tenemos tiempo, sino que sobre todo no tenemos documentación para comentar la Universidad Laboral, que es un edificio inmenso, muy atractivo, en el cual está inserta esta capilla, que está, como digo, en el eje de la plaza, y la torre está en el eje de la entrada. Esto me da la oportunidad de decir que Moya, que quería ser clásico, aunque no lo conseguía, porque como le gustaba tanto la historia de la arquitectura, pues la mezclaba, ¿no? Realmente primero aparece una cuestión casi anticlásica, que es la construcción. Se puede decir que la construcción no es exactamente clásica, la expresión de la construcción no es exactamente clásica, sería más clásica como romana, se podría decir, no barroca, pero no renacentista, por ejemplo,
sino que la expresión de la construcción es algo de algún modo anticlásico. Él recogía toda la historia de algún modo y por tanto le salía ecléctica, casi a pesar suyo se podría decir. Y lo que iba a decir es que en la Universidad Laboral, que es un gran conjunto, él huye de que el conjunto sea una cosa hecha como de arquitectura académica, es decir, que no sea una cosa de ejes como la arquitectura francesa, la arquitectura de Beaux-Arts, ¿no? con ejes y simetrías y repeticiones. Huye de eso, utiliza la composición por patios, la gran plaza, que es un patio, y la composición del conjunto a través de una repetición de patios, y huye de las simetrías y de la presencia del edificio en grandes perspectivas. Al edificio hay que llegar por la parte de atrás, pasar por el lateral, enfrentarte en Escorzo, como pasa con el Escorial, que él lo recoge de esa forma, igual que al Escorial llega uno y no ve nunca el Escorial de frente, nunca lo ves de frente, no puedes verlo, ¿no? A no ser que en la lonja te vayas hacia atrás para poder ver la fachada, pero tú llegas al Escorial por detrás y luego ves el lateral y luego ya ves la fachada frontal en Escorzo. Él recoge eso del Escorial, se niega a la arquitectura académica y en este sentido sí que la Universidad Laboral es más clásica, en el sentido de que recoge esta idea de la composición claustral como cosa exactamente clásica, que viene del Renacimiento y de la tradición antigua, y desprecia la composición por ejes y simétrica que tan importante era en la academia, ¿no? Por eso pone esta torre en el eje de la puerta, no se entra por el eje de la plaza, sino que se entra por el eje de la torre, que es la de la puerta, y así al entrar ya ves que la iglesia es elíptica, porque ya le ves ese bulto escorado, ¿no? que la elipse hace. Y en definitiva, pues aquí él tiene esta es la gran oportunidad de su vida, la construcción de este enorme edificio, y concretamente hablando de la arquitectura eclesiástica, pues él puede hacer aquí este segundo tipo, ¿no? Esta segunda iglesia del mismo tipo que San Agustín, pero más arriesgada, más grande y con un interior realmente enormemente atractivo. La iglesia de San Agustín no tiene un interior tan atractivo, entre otras cosas porque él quiere ser en San Agustín como bizantino y hacer allí una cosa como de mosaicos, etc. Y eso al final no sale bien porque los artistas que tiene no son muy buenos y entonces la iglesia de San Agustín se queda un poco resentida de que eso no queda del todo bien, lo que no está en realidad de su mano. Y entonces en Gijón no hace eso, sino que en realidad hace la construcción directa por un lado y la decoración a base de elementos clásicos bastante heterodoxos y bastante atractivos, como podemos ver en alguna imagen que no tenemos aquí, que me parece en una de las imágenes que están por la parte de allá, por el otro lado, ahí aparece una gran foto de la capilla de la Laboral, muy expresiva y es un espacio extraordinariamente atractivo, ¿no? Vamos a dar la vuelta porque sigue por aquí. Esto que decía Antón de la opción de Moya por el lenguaje clásico, en este sentido es interesante tener en cuenta por qué él opta, como tú también explicaste cuando estudiaste lo del sueño, porque él antes había utilizado otros muchos lenguajes. Y entonces, en un momento dado, más o menos viene catalizado por la experiencia de la pirámide y el sueño, ese ejercicio en un momento tremendo de su vida en la guerra, es cuando él encuentra, que es cuando empieza a estudiar la teoría de los arquetipos de Jung, los empieza a aplicar a la arquitectura, ejercicio muy interesante, cuando efectivamente está traduciendo el libro de Kaufmann, de Ledouxat Le Corbusier. Entonces él entiende que en el lenguaje clásico hay una serie de contenidos semánticos que se transmiten por tradición, por evolución, a través de las formas constructivas. Esto es muy importante porque él no, al menos desde mi punto de vista, él no utiliza los elementos clásicos como un vocabulario que pueda utilizar, sino él mismo imbuido, sintiéndose plenamente todavía dentro de la tradición clásica, él mismo un clásico, y que por consiguiente, como muy bien ha explicado ahora Antón, se permite la licencia poética porque domina ese lenguaje. Y entonces eso donde se ve ya algo en San Agustín, pero donde se ve es en Gijón, donde hay unas licencias, unas heterodoxias dentro de ese clasicismo, podríamos decir que anticlásico, a veces casi claramente surrealistas, ¿no? Entonces es muy interesante esto que ha dicho Antón y esto que está señalando, porque hay un detalle del interior de la capilla de la Laboral,
donde se ve que él abandona ese intento bizantino, entre comillas, de San Agustín. Entonces lo que hace es hacer ahí los sillares de piedra, por un lado, las bóvedas, etcétera, y luego esta aparición de estas escaleras y estas capillas decoradas, digamos, con órdenes a la manera romana, ¿no? Con órdenes innecesarios, órdenes que no sostienen nada, que hacen solamente ahí una pantalla, un diafragma para las capillas, y donde empieza a jugar con un lenguaje clásico que no es nunca del todo literal, y que en este caso, pues, como digo, obtiene un interior verdaderamente espectacular, ¿no? Yo creo que los interiores más bonitos de Moya, uno de ellos es este, luego otro también, la de la iglesia de Torrelavega, que no tiene órdenes, y aparece, y aquí se ve bien esta bóveda ya alargadísima, ¿no? Ya despreocupada de las proporciones de la capilla de Gijón, con esta homotecia que finalmente va a generar aquí otra pequeña elipse, que es la que genera la linterna, ¿no? La linterna barroca, ¿no? Que va a aparecer, y con esta idea constructiva que no era inmediata, ¿no? Porque el problema del cruce de los arcos, al tratarse de una figura elíptica, lo que ocurría es que cualquier arco que se cruza con el otro es de distinta dimensión. Esto produce distintas deformaciones en unos arcos que en otros, y esto obligaba a establecer un cálculo para hacer un zucho de hormigón que fuera capaz de resolver ese problema. O sea que no eran problemas muy inmediatos. Él tenía aquí, por un lado, a su ayudante como de cabecera, que era Manuel de las Casas, un aparejador que era muy sabio, que sabía mucho de construcción y de cálculo de estructuras, que él tenía siempre como una figura en su estudio, que es el padre de Manuel de las Casas, el que es ahora catedrático jubilado de esta escuela, y de Ignacio de las Casas, que sigue siendo profesor, y luego tiene también a Manuel Tomás, que era un ingeniero especializado. Estos dos personajes se apoya para poder vencer estos problemas constructivos que, como digo, no eran nada inmediatos. Luego ya el resto de documentos que tenemos aquí son documentos de detalle, los detalles son siempre muy atractivos, o el detalle de cuando emplea los órdenes literales, pero siempre sintiéndose que para él el clasicismo estaba vivo, y como tal cuestión viva estaba sometido a cambios y a experimentos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, el experimento de hacer un capitel corintio, que en realidad es irregular porque tropieza contra la fábrica, y entonces no es el capitel corintio que está basado en un cuadrado, sino que está basado en una especie de pentágono, ¿no? Y eso se labra. Claro, yo recuerdo, yo hice la tesis sobre él y llegué a ser bastante amigo suyo ya con el tiempo, y una vez en su casa, hablando de tantas cosas, bueno, hablaba sobre todo él, y escuchándole y tal, yo le dije, bueno, pero Luis, tú en definitiva, de verdad, ¿por qué llegó un momento en que abandonaste el clasicismo? Le dijo, hombre, porque ya no sabían hacer capiteles corintios. Y esa respuesta era muy cierta. Acá él se dio cuenta que el clasicismo se estaba muriendo porque ya no había manera de que te hicieran bien un capitel corintio. Entonces dijo otra frase, dijo, lo clásico no está en poner o dejar de poner columnas, sino en el sentimiento de equilibrio del hombre ante la vida, ¿no? Y siguió con el mismo, como vamos a ver en Torrelavega, con muy parecidas inquietudes, pero obviando ya el lenguaje preciso del clasicismo. Aquí tenemos detalles de la construcción, y también, para quien quiera acercarse, detalles del gran conjunto, que es un conjunto, quien no lo conozca, aquí tenemos una foto, aunque es pequeñita, se ve bastante bien el gran conjunto de la Laboral. Por aquí, ¿no?